Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Leopoldo III de Austria. Él fue margrave de Austria hasta su muerte, y fue miembro de la Casa de Babenberg. Él fue apodado Leopoldo el Bueno y se convirtió en el santo patrono de Austria, Baja Austria, Alta Austria y Viena, teniendo lugar su fiesta el 15 de noviembre. Leopoldo fue un hombre muy querido por su pueblo. Sin más demora, disfruta de su biografía. Leopoldo de Austria, o también llamado Leopoldo de Babenberg, nació el 29 de septiembre de 1073. En Melk, en Austria, fue hijo del margrave Leopoldo II de Austria y su esposa Ida de Foreme-Bach-Rattenberg. Los Babenberg habían llegado a Austria desde Baviera, donde la familia había alcanzado prominencia en el siglo X. Creció en la diócesis de Passau bajo la influencia del obispo reformador Oltmann de Passau. No se sabe tanto de la infancia de Leopoldo, pero sabemos que nació en una época de grandes conflictos entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa. Este conflicto los historiadores lo llaman la controversia de las investiduras. La naturaleza del conflicto tenía que ver con la cuestión de la autoridad con respecto al gobierno interno de la Iglesia. El emperador creía que esto caía bajo su autoridad ya que era un gobernante cristiano, mientras que los papas creían que el emperador había excedido su autoridad, invadiendo el gobierno papal de la Iglesia. Leopoldo creció en la diócesis de Passau bajo la influencia del santo reformador y obispo San Oltmann. Inspirado por la exhortación del primer concilio de Letrán a la vida en común para el clero, San Oltmann presentó a los canónigos regulares a San Nicolás en Passau en 1067. Más tarde, San Oltmann y otros 3 obispos del sur de Alemania se mantuvieron firmes junto al Papa Gregorio VII contra el emperador Enrique IV durante las controversias de investidura. Esto le costaría a San Oltmann su diócesis y lo llevaría al exilio en Austria. Su fuerza y santidad dejaron su huella en el joven margrave. Leopoldo sucedió a su padre como margrave de Austria en 1096, a los 23 años. Leopoldo se casó 2 veces, aunque solo se sabe el nombre de su segunda esposa. Su primera esposa prácticamente nada, siquiera su nombre o indicios hay sobre ella. Lo único que sabemos es que su primera esposa murió en 1105, aunque hay una información que dice su primera esposa pudo haber sido una de las hijas de un miembro de la familia von Perg. Se cree que nació fruto de este primer matrimonio, un hijo, el cual fue Adalberto, y después sería conocido como Adalberto II, pero lamentablemente Adalberto murió sin descendencia. En 1106, se casó en segundas nupcias con Inés, hija del emperador Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico. Inés era viuda de Federico de Hohenstaufen, con quien ya tenía 2 hijos. Leopoldo e Inés eran medios primos en segundo grado, al ser ambos descendientes de la emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, Gisela de Suabia. El matrimonio tendrían aproximadamente 17 hijos, de los cuales 11 sobrevivirían a la infancia. Esta conexión con los alios aumentó la importancia de la Casa de Babenberg, a la que se le otorgaron importantes derechos reales sobre el margraviato de Austria. Además, Inés tenía conexiones influyentes a través de su matrimonio anterior con Federico de Hohenstaufen, siendo uno de sus hijos Conrado III de Alemania. Después del matrimonio comenzaron a nacer sus hijos. En el año 1107 nació el primer hijo de la pareja, un niño que llamarían Enrique, quien se convertiría en duque de Austria como Enrique II. Después en 1108 nació Leopoldo, este sería margrave de Austria como Leopoldo IV. Después nació Inés, quien estuvo casada con Vladislav II de Polonia. Después nació Ernesto, aunque este falleció en la infancia. Después nació Uta, quien estuvo casada con Luitpold, conde de Plan. Después nació Otón de Freising, quien se convirtió tiempo después en obispo de Freising. Después nació Conrado, quien se convertiría en obispo de Passau y arzobispo de Salzburgo. Después nació Isabel, quien estuvo casada con Germán II de Winsenburg. Después nació Judith, quien se casó con Guillermo V de Monferrato.
Y finalmente tuvieron a Gertrudis, quien estuvo casada con el duque y más tarde rey bohemio, Vladislao II de Bohemia. Según la continuación de las crónicas de Klosterneuburg, es posible que haya habido más hijos, posiblemente de partos múltiples, pero que lamentablemente nacieron muertos o murieron en la infancia, ya que la tasa de mortalidad infantil era alta en esa época. Muchos de los hijos de Leopoldo se casaron con miembros de tierras vecinas orieleses, lo que favoreció las relaciones pacíficas entre Austria con otros reinos. Leopoldo logró evitar gran parte del atolladero que supuso la confluencia de la política eclesiástica y la imperial. Él se mantuvo fiel al papado y contó con el firme apoyo de los obispos de Salzburgo, Passau y Gurk. Además, fue un gran promotor de la iglesia en su reino. Devolvió al obispo de Passau las iglesias de San Gottweig, Kremsmünster, San Nicolás y San Pedro de Salzburgo, todas ellas expropiadas por su padre. Además, entregó directamente a la Santa Sede el monasterio benedictino de Melk, fundado por su familia. Además, construyó un albergue para peregrinos y fundó una canonjía secular en Klosterneuburg. En cuanto a esto último, probablemente esperaba que su hijo Otón se convirtiera en obispo y viviera en la iglesia colegial, pero en su lugar lo llevarían a la santidad como obispo de Freising en Baviera, en Alemania. Mientras estaba en Francia en la universidad, Otón se sintió atraído por una vocación monástica con los cistercienses. Entró en la abadía de Morimonde en Borgoña en 1132 con 15 miembros de su séquito. Leopoldo no se opuso al discernimiento de su hijo y lo dejó ir a unirse a los cistercienses. Al año siguiente, con el apoyo de su hijo y de los obispos de Passau y Salzburgo, Leopoldo decidió renunciar a su control de la canonjía y se lo entregó al movimiento de reforma que San Oltmen había iniciado en Passau muchos años antes. En 1133, los canónigos seculares fueron jubilados y le sucedieron el beato Hartmann de Chemsee y los canónigos regulares de Chemsee, San Nicolás y Rothenbuch. Una vez más, San Leopoldo manifestó su magnanimidad al renunciar a sus planes de una nueva sede episcopal en su capital, Klosterneuburg. Al renunciar a la canonjía secular, puso los planes de otros por delante de los suyos. Esto también indica su humildad por la que se le recuerda. Más tarde, Otto de Leopoldo se convirtió en abad de Morimondi y le pidió a su padre que fundara una abadía cisterciense en Austria, lo que hizo en el Wienerwald llamado Santa Cruz. Leopoldo también fundó el monasterio benedictino de Kleinmariazell, que lamentablemente ya no existe. Además, donó más de 100 parcelas de tierra en las áreas circundantes a estas sagradas para su mantenimiento económico. Leopoldo era un hombre de firmes convicciones. Su postura en las controversias de investidura le convirtió en un candidato preferido entre los bávaros para el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1125. Sin embargo, Leopoldo rechazó la nominación y la gloria del imperio, a favor de gobernar Austria. Mediante un gobierno sabio y la fe en Dios, logró asegurar las bendiciones de la paz y la justicia para su pueblo. Fue un gobernante muy querido, un esposo fiel y un padre generoso, por lo que fue apodado Leopoldo el Bueno. Lamentablemente Leopoldo murió durante un accidente de caza en noviembre de 1136, alrededor de los 63 años de edad. Sus restos mortales están enterrados en el monasterio de Klosterneuburg, el cual él mismo fundó. Su cráneo se conserva en un relicario bordado, que deja la frente al descubierto. También lleva un sombrero archiducal. Según una leyenda, la Virgen María se le apareció a Leopoldo y lo guió a un lugar donde encontró el velo de su esposa Inés, que lo había perdido años antes. Fundó allí el monasterio de Klosterneuburg. Posteriormente amplió el asentamiento para convertirlo en su residencia. En 1663, bajo el gobierno de Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, fue declarado santo patrón de Austria en lugar de Colomán de Stockerau. El 6 de enero de 1485, el Papa Inocencio VIII lo canonizó como San Leopoldo de Austria, siendo el santo patrón de Austria. Su día festivo,
el 15 de noviembre sigue siendo una de las celebraciones más importantes en la Stift Klosterneuburg y las peregrinaciones anuales. Leopoldo fue un hombre bastante culto, el cual hizo bastantes cosas por su pueblo. Hoy en día en Austria y otros países europeos se le recuerda principalmente por el desarrollo que tuvieron sus dominios, en particular, por promover la fundación de varios monasterios. Su fundación más conocida fue Klosterneuburg. Leopoldo fue además alguien bastante popular en su época, el cual se dedicó a su fe y sus labores como margrave. Además, Leopoldo sería antepasado de múltiples nobles, reyes, emperadores europeos, lográndose rastrear en los árboles genealógicos de múltiples casas reales actuales. Y bueno, espero que les haya gustado este video y adiós.